Viendo la contingencia, podemos dar pase a la doctora Eva Miranda para presentarla. La doctora Eva Miranda es una reconocida doctora y enfermera que nos ha enseñado mucho de simulación. Realmente la doctora Eva Miranda, que es la jefa del Centro de Simulación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es ponente nacional e internacional de simulación clínica, miembro de FLASIC y diría yo que dentro de toda esta organización de los cursos, congresos, así como también de las temáticas, de las organizaciones de los diversos módulos, siempre está su opinión por su gran experiencia. Ella maneja todos los temas de simulación y en esta oportunidad, doctora Eva, le hemos pedido para el cierre con broche de oro de nuestro módulo virtual los aspectos de calificación y evaluación que sé que nos tienen muchas comunicaciones y le damos el pase correspondiente. Muy buenas noches. Gracias, doctora Nicama. Doctora Miranda, si me permite solamente complementar datos muy puntuales. Efectivamente, a lo señalado por el doctor Anicama, hay que remarcar que la doctora Eva Miranda es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Administración de la Educación por la Universidad de Lima y diplomada en Recursos Humanos por la Universidad Ricardo Palma. Como ya lo señaló el doctor, es docente principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinadora del Centro de Simulación y Aprendizaje justamente de San Marcos. Además es instructor en simulación clínica por CECIP y SECAM, que son instituciones especializadas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además es la coordinadora, la encargada de la macrorregión Lima de la Red Nacional de Centros de Simulación Clínica. Participa activamente, de la cual ha sido directiva también de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC. Solamente quería complementar, doctora Miranda, estos datos que son muy importantes y adelante usted con su exposición. Muchas gracias, señor Coronado. Muchas gracias, doctora Nicama, por sus palabras, las valoro bastante. Y además quiero agradecer al equipo coordinador de este módulo por haberme incorporado, por haberme incluido en el equipo docente. Muchas gracias. Y vamos a conversar con nuestros invitados, con nuestros participantes, que siento que la cantidad de participantes que están en la sala denota el gran interés en el tema. Y eso es muy bueno porque implica el interés que le estamos dando al componente valiosísimo de la formación de nuestros estudiantes, que es la evaluación. Y particularmente la evaluación de las competencias, porque estamos formando profesionales por competencias. Permítame, voy a presentar algunas ayudas y voy a pedir que pueda apoyarme en todos ustedes, en todos los integrantes de la sala, para poder hacer una síntesis de lo que ha constituido este módulo también organizado por la Macrored Centro. ¿Me confirman si esto ya está proyectándose? Tengan la bondad. Sí, doctora. Bien, muchas gracias. Entonces, miren, pediría a todos, o sea, con el excelente resumen de cada uno de los componentes y de los procesos que nos ha presentado el doctor Anicama, quisiera preguntar al grupo, ¿cómo es que hemos ido avanzando en nuestro módulo que se COE paso a paso, ¿no? Diseño, implementación y retroalimentación. ¿Cómo hemos ido avanzando desde el primer día que tuvimos a excelentes ponentes? Y entonces, primero nos presentaron esta parte de los fundamentos. ¿Alguien nos puede dar? Quisiera tomar poquísimo tiempo en esto, pero es bueno para poder
llegar a lo que hoy voy a desarrollar. ¿Alguien nos puede dar, en pocas palabras, qué implicó esta primera sesión, por favor? Llevamos poquito tiempo, entonces pido que se animen a comentar. Hola. ¿Me ayuda, José, si alguien está levantando la mano? A ver, por favor, algún A participante que ver, levante. Zenit Ahí. Marcel, adelante. Por favor, muy breve. ¿Qué implicó este primer momento? Organizar y tener como claro qué es lo que voy a evaluar. Bien, entonces vimos la tabla de especificaciones donde está lo primordial, que son las competencias que se van a evaluar con el ECOE. La elección de esas competencias de acuerdo al nivel del estudiante, de acuerdo a lo estipulado en el sílabo, ¿verdad? Y entonces, a partir de esas competencias, identificamos si vamos a trabajar por casos, por problemas, y luego hacemos la distribución de los pesos y todo lo que implica este blueprint o la tabla de especificaciones. Y todo lo cual nos permite hacer un alineamiento curricular. Excelente, excelente. ¿Qué más? En un segundo momento que vimos, ¿quién me ayuda, por favor? Luego de ver la tabla de especificaciones, ¿qué vimos? ¿Qué siguió? Ese COE paso a paso. Todos nos han seguido. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Todavía? Todavía, doctora, por favor, Doctora, doctora. Jocelyn, adelante, Jocelyn. ¿Qué siguió? ¿Qué Doctora, seguimos? no son Sí. los instrumentos con los que vamos a evaluar. Ya, y un poquito antes de eso, ¿qué hicimos? Diseñar las estaciones. Perfecto, hicimos eso, ¿no es cierto? O sea, nos dieron las pautas para poder hacer el diseño de estaciones, nos explicaron qué tipo de estaciones hay. Hoy la doctora Nicama nos ha reforzado con el estudio de Soledad Armijo y también vimos cómo trabajar con pacientes estandarizados, la diferencia entre un simulado y un estandarizado, porque es importantísimo en un ECOE trabajar con pacientes estandarizados. Bien, y entonces lo que ya nos dijo Jocelyn, también abordamos el tema de instrumentos de evaluación, ¿no? La importancia de obtener la validez, la confiabilidad, el juicio de expertos, que nos ayuda mucho a lograr determinar la validez respectiva. Nos decía el doctor Prealé que esto es un argumento definitivo, o sea, trabajar, garantizar la validez de los instrumentos es fundamental dentro de lo que es el ECOE. Y también hoy nos recalcaba el doctor Anicama la importancia del pilotaje. En verdad, el pilotaje nos ayuda a identificar cómo está planificado nuestro ECOE. Porque es el momento, antes de trabajar ya propiamente con los estudiantes, es el momento donde corremos lo que hemos planificado, organizamos las estaciones tal cual sería la situación real, armamos los escenarios, ya están capacitados los pacientes estandarizados en función al diseño del escenario y a su guión, ya están elegidos en función al perfil, a lo que corresponde con respecto a la competencia que se va a evaluar, al problema o al caso que vamos a presentar en la estación. Ya están construidos los instrumentos, ya tienen un juicio de expertos. Entonces, con todo eso, corremos tal cual un circuito, ¿verdad? El circuito completo. Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado necesario para que podamos lograr realmente la estandarización. Porque ¿qué se estandariza? Se estandariza el escenario, se estandariza los pacientes, se estandariza el instrumento de evaluación, se estandariza el evaluador. Por eso es importantísimo, indispensable este pilotaje.
nos ayuda mucho a lograr realmente la estandarización que con tanto esmero hemos ido planificando antes de este piloto. Me sorprende bastante ese cronograma que nos ha presentado el doctor Anicama y realmente si pudiésemos lograr ello, ese tiempo de planificación antes de llegar al piloto sería muy bueno porque realmente le da la seriedad respectiva a un ECOE. Hacerlo con tiempo, hacerlo con la debida planificación, no soslayar el momento del piloto, no soslayarlo, no pasarlo como algo rápido o porque se tiene que hacer, sino porque realmente tenemos que explotar los resultados de ese piloto para luego hacer realmente el ajuste, inclusive en el paciente estandarizado, si realmente está cumpliendo con el guión o está saliéndose de ello. Con respecto al escenario, si está organizado bien, de manera que las instrucciones que se dan a los estudiantes están completas y relacionadas con el escenario. Si realmente el evaluador está asumiendo lo que está en el instrumento en general. Entonces, valoro mucho que el doctor Anicama haya buscado ese tema de piloto. Sí, adelante. Pregunta. Bueno, y ahora nuestro tema es que una vez que hemos corrido, que ya se realizó el ECOE, ya se realizó la evaluación, ¿sí? O, perdón, una vez que tenemos todo esto, se realizan los circuitos, se realiza propiamente y es la implementación, el desarrollo del ECOE, y viene el proceso de la calificación. Con la calificación nosotros ya tenemos los resultados y vamos a ver qué hacemos con ello. Entonces, nuestro tema de hoy, y de acuerdo a la planificación en el sílabus del módulo, es abordar la calificación y el procesamiento de los resultados y uso de los resultados del ECOE. Entonces, en pleno proceso del ECOE se da la calificación. Para eso ya tenemos los instrumentos. Probablemente los tenemos todos dentro de una laptop o de una tablet, donde nos agiliza mucho hacer la calificación correspondiente, ¿sí? Entonces, aquí algunas recomendaciones. Primero que el evaluador tiene que conocer 100% el instrumento. Tiene que saber qué competencias se evalúan en la estación donde él está como evaluador. Tiene que saber el peso de esas competencias que se le ha dado en la tabla de especificaciones. Conocer como un todo ese instrumento de manera que no perjudique en absoluto al estudiante. Entonces, lo que sucede es un proceso cognitivo activo de parte del evaluador, no es un tema mecánico. El evaluador integra, ¿no?, cada una de esas partes o de los componentes del instrumento. Por eso es que él tiene rápidamente una impresión temprana del desempeño del estudiante. Y realmente el evaluador busca señales de competencia real, no de simulacros que pueda estar haciendo o de simulaciones que pueda estar haciendo el estudiante con fines de la evaluación, con fines y dirigidos exclusivamente a que el evaluador considere o piense que el estudiante maneja bien esa competencia. Entonces tiene que detectar ello, que lo está haciendo genuinamente porque realmente tiene las habilidades, las destrezas, las competencias, o lo está haciendo forzadamente solo por razones de la evaluación. ¿Qué más? El evaluador valora la calidad del trabajo que está haciendo el estudiante, ¿no? No solamente la parte de cumplir con ello, sino la calidad. Prioriza la seguridad del paciente y hay unos puntos que quisiera recalcar que no deben influenciar en el evaluador y que se consideran como sesgos. Por ejemplo, el halo, ¿no? O sea, este estudiante parece bueno, ¿no? Este estudiante entra dinámico, activo, se le ve interesado, ¿no? Entonces, o sea, no dejarnos impresionar por eso.
tampoco una actitud de leniencia, ¿no? ¿Qué es? Ah, no, pues, no es justo calificarles tan bajo, ¿no? O sea, estos chicos se merecen, han estudiado, se han esforzado durante el semestre, durante el año. Entonces hay que ser flexibles con su calificación. No, para eso tenemos un instrumento validado, ¿no? Un instrumento confiable, un instrumento revisado, un instrumento que lo conocemos completamente y que tiene las puntuaciones respectivas, y el evaluador es un experto en el procedimiento que está evaluando, y para lo cual se ayuda, para darle objetividad, se ayuda de un instrumento. Entonces no hay aquí aspectos que hay que favorecerlos, o el otro lado, la severidad, ¿no? No. Para mí, para que exista un 18, 19, tiene que ser, pero cero errores. No, acá no existe eso. Acá no existe esos sesgos, ¿no? O lo otro es observar cómo ingresa el estudiante, ¿no? El estado de ánimo del estudiante, pues no sabemos cómo está estos chicos, no siempre ingresan animosos, entran a veces preocupados, ingresan dependiendo cómo le fue en la estación anterior, a veces ya con un rostro desencajado de, wow, ya me fue mal ahí. Entonces, considerar eso, ¿no? O sea, no dejarnos influenciar por esos sesgos que puedan influir en nuestra calificación. Una vez que termina la calificación, que ya terminó el circuito en general, terminó el ECOE, nosotros tenemos los resultados. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con los resultados? ¿Qué hacemos con esos resultados? Claro, ya tenemos las notas, tenemos las calificaciones por estaciones, ¿no? Y luego las vamos a juntar todas para tener en un todo las calificaciones de las estaciones por estudiante. Y vamos a tener su calificación por cada una de las estaciones, vamos a tener por competencias, vamos a tener como un todo. O sea, tenemos una cantidad de información que probablemente el primer uso que le hacemos es justamente ver los desempeños. O sea, cómo resultan los desempeños en los estudiantes. Al ojo podríamos decir, wow, en esta estación estuvieron mejor, o sea, se obtienen mejores calificaciones que en esta otra, pero eso es así un análisis muy rápido, ¿no? Entonces se necesita hacer un análisis psicométrico de cada una de las estaciones y de un todo. Necesitamos realmente poder saber primero, tomando en cuenta esos resultados, necesitamos saber la coherencia interna, ¿no? La coherencia interna, o sea, realmente hay consistencia en todo lo que se ha desarrollado en esa estación, ¿no? Porque nosotros ya tenemos las calificaciones. Entonces, en el caso de la coherencia interna, nos permite saber si los ítems dentro de esa estación realmente evalúan la competencia. O sea, si ese instrumento es consistente. Generalmente, para poder determinar la coherencia interna, aplicamos el alfa de Cronbach, ¿no? De Cronbach. Entonces, si nosotros nos ubicamos aquí, podemos ver los resultados, aplicamos el alfa de Cronbach. Entonces, miren, lo esperado es que nosotros tengamos un nivel de aceptable. Un nivel de aceptable, o sea, entre 0.7 y 0.79. Es un nivel aceptable. Cuanto más bajo obtengamos, ¿cierto? O sea, 60, 70, nosotros estamos frente a una estación que es cuestionable, ¿no? Porque los valores bajos indican que los ítems no están alineados, no son, o son heterogéneos, no están alineados a lo que realmente queremos evaluar, a las competencias que queremos evaluar en esa estación. No hay coherencia. Si nosotros obtenemos, una vez que aplicamos el alfa, ¿no? Obtenemos un resultado de 0.6 o 0.69. Y es cuestionable. Incluso a algunos autores, yo estoy presentando ahora
una escala de 5, ¿no? Otros presentan sencillamente 3 y distribuyen estos pesos, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. ¿Qué hacemos con los resultados? Necesitamos primero conocer cómo está su coherencia interna por estaciones. Luego, también es nuestra responsabilidad saber el grado de dificultad, ¿no?, de esa estación. Entonces, obtenemos el índice de dificultad. Aquí es cuán fácil, difícil, ¿sí?, fue para el estudiante esta estación, ¿no? Entonces, no esperamos no tener estaciones muy fáciles, pues, y tampoco muy difíciles. Esperamos tener una estación cuyo grado de dificultad sea más o menos en un nivel adecuado, a nivel adecuado moderado, ¿no? Y el tercer punto que debemos obtener es el índice de discriminación, ¿no? Es decir, si en la estación, si en la determinada estación, ¿no?, podemos diferenciar a los estudiantes competentes y no competentes. No se trata, la recomendación es que no se trata de aplicar uno de ellos. La recomendación es aplicar los 3. ¿Sí? Aplicar y obtener los resultados tanto de la coherencia interna, el grado de dificultad y el índice de discriminación. Y justamente es lo que decía, ¿no? O sea, de esta tabla nos llevamos como idea clave que estos 3 indicadores deben ser analizados juntos, no por separado, porque están relacionados. Entonces, por cada estación debemos realizar el análisis respectivo. Nosotros, por ejemplo, ahora, este año, ya empezamos el ECOE. Hay una asignatura que hace ECOE formativos, ¿no? Y lo que hemos observado es que una de las estaciones, el resultado nos sale que la prueba es bastante fácil comparado a los otros. Es un mini ECOE. Son 4 estaciones comparado al resto de estaciones, que son resultado de moderado, ¿no? Y saben que aplicando los 3 coinciden. Nos hace falta ahí lograr la coherencia interna porque es una estación que no está discriminando bien. El grado de dificultad es bajísimo. Las notas son bien, bien altas comparadas a las otras 3. Entonces la pregunta es ahí, porque hay que hacer un análisis. ¿Es el instrumento? ¿Realmente es el instrumento? ¿O también puede ser el evaluador? Porque si el instrumento hemos determinado que está válido, entonces, ¿qué está pasando? Pero eso es parte del análisis. Eso es el análisis responsable para poder hacer los cambios, ajustar lo que sea necesario de manera de superar esta dificultad que hemos observado. Ahora bien, perdón, hay una franja que, César, por favor, creo que si me retiras de ser coanfitrión, por favor, porque no me permite presentar todo. Por favor. Bueno, miren, algo que quería presentarles, que está siendo altamente recomendado, nosotros todavía no lo hemos hecho, pero quería motivar a su uso, es el coeficiente de generalizabilidad, el coeficiente G. Esta es un indicador que surge frente a lo que es el alfa de Cronbach. ¿Ya? También mide la consistencia interna, pero mucho más. Porque con el alfa, que es lo que la mayoría de instituciones iniciamos para poder hacer el análisis de la consistencia interna,
Con este otro indicador podríamos obtener muchos más beneficios para poder estudiar cómo está el ECOE, cómo están nuestras estaciones. Por ejemplo, en el alfa de Cronbach, nosotros medimos la consistencia interna, ya lo sabemos, ¿no? Entre ítems dentro de una estación. Mientras que el coeficiente G mide la confiabilidad considerando múltiples fuentes de error, no solamente los ítems. El alfa nos evalúa la homogeneidad de los ítems y el coeficiente G la consistencia global del examen, o sea, la consistencia como un todo, ya no solamente como la estación, sino estaciones, evaluadores, los casos, los instrumentos. Su nivel de análisis en el coeficiente G puede ser por estación, por evaluador y como en un ECOE completo. En el alfa generalmente es por estación o por el instrumento de evaluación. No estoy quitándole mérito al alfa porque para empezar toda institución inicia con el alfa porque nos da buena información de cómo está nuestra estación. Pero podemos evolucionar al coeficiente G porque sus fuentes de error las descompone. Y podemos tener ya diferenciado, como estoy mencionando, por evaluador, caso, etcétera, ¿no? Las interpretaciones de los resultados, mientras que en el alfa es, por ejemplo, excelente, bueno, aceptable. En el caso del coeficiente G es con relación a la confiabilidad. ¿Cómo está la confiabilidad? Alta, buena, adecuada, insuficiente. No lo sé si podemos llamarle limitación en el caso del coeficiente alfa, sino que mientras nosotros para poder aplicar un alfa lo hacemos rápidamente, en el caso del coeficiente G se requiere de un diseño más complejo y de unos aplicativos más complejos para poder obtener los resultados o poder procesar los resultados, ¿no? Es más complejo. Pero estoy segura que en toda institución hay ingenieros informáticos, estadísticos que seguramente manejan muy bien esto. No siempre los tenemos en nuestro centro de simulación, pero sí estoy segura que como institución sí contamos con ellos. Pero ¿qué es lo importante? Que nosotros, el equipo responsable del ECOE, el comité de prueba del ECOE-SID, lo tenga en mente para poder hacer los ejercicios respectivos y poder obtener esto que estamos hablando relacionado a la confiabilidad, pero como un todo, ¿no? Entonces, generalmente empezamos, si decimos una aplicación ideal, empezamos en una institución con este alfa de Cronbach, pero sí deberíamos ir avanzando hacia el coeficiente G. Es una recomendación. Tiene mucha evidencia, muchas recomendaciones, además, trabajar con este coeficiente G. Por ejemplo, algunos valores ideales en un ECO es tener un alfa de 0.8 a 0.89, quien logra 9.9, wow, ideal, ¿no? Un coeficiente G de mayor o igual a 0.8, una discriminación de mayor o igual a 0.3 y una índice de dificultad de 0.6 a 0.79. O sea, más o menos eso nos diría que estamos frente a un buen ECOE. Sin embargo, y esto lo dice Harden, que es uno de los creadores, ¿no?, del ECOE, nos dice que el sentido del ECOE no está mucho en los resultados que genera, sino está sobre todo en las decisiones que tomemos, ¿no?, en la motivación que tengamos de hacer uso de estos resultados. O sea, ¿qué hacemos con estos resultados? ¿Qué hacemos? Entonces, porque el ECOE mide la competencia, pero en verdad no es el fin, sino que además, incluso algunos autores señalan que lo más importante en un ECOE es el uso de sus resultados. Entonces,
podríamos hablar un poco para el uso de los resultados de estos 5 puntos, ¿no? Seguramente hay más, pero centremos en esto, ¿no? Por ejemplo, en el primero que nos dice el, para el análisis básico del desempeño. Eso es lo que todos hacemos. Nos dan los resultados, nosotros identificamos por estaciones, por ejemplo, grado de dificultad, discriminó bien o no, ¿no? Cuán fácil o complejo está esto, está bien. Además, no, obviamente los resultados nos sirven para promocionar a nuestros alumnos, para ver el logro de la competencia, el avance hacia esa competencia o no logró la competencia. Entonces, ese análisis básico lo realizamos, ¿no es cierto? Pero el otro gran tema es la retroalimentación efectiva al estudiante. El doctor, y a lo largo de toda el módulo se ha ido enfatizando en la importancia de la retroalimentación. Hoy lo tomó también el doctor Anikama. Veo a Zenit con la mano levantada. Zenit, yo feliz que haga alguna pregunta o algún aporte. Buenas noches. Doctora Eva, lo que pasa es que quería saber si lo que usted quiere decir es que, por ejemplo, cuando uno hace evaluación, uno utiliza o los checklists o las escalas globales. A esos checklists y esas escalas globales yo los debo someter a los 3 ítems que usted nos habló de discriminación, consistencia interna y nivel de dificultad. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Claro, a los resultados. O sea, nosotros hemos aplicado, por ejemplo, por decir, hemos aplicado una rúbrica analítica o una escala global. Hemos aplicado al estudiante. Ahí tenemos las calificaciones, ¿cierto? Entonces, cuando termine el ECOE tenemos las calificaciones de todos los estudiantes. Esas calificaciones, esos resultados son los que se procesan. Es post-ECOE. Eso es lo que se procesa para poder determinar si hubo la consistencia, si realmente estamos discriminando, si realmente cuál ha sido el grado de dificultad. Ahora, estos indicadores no son exclusivos para el ECOE, seguramente que en otros tipos de pruebas ya se han aplicado, en otros tipos de pruebas escritas y todo ello, pero para nosotros particularmente es importante aplicarlos y nosotros trabajamos por estaciones, un ECOE. Entonces se aplica por estación, pero también podemos tener el global, ¿no? ¿Está bien, Zenit? ¿Me he dejado entender? Sí, sí, gracias a, sí, ya entendí que es post-ECOE. O Sí, sea que sí, solamente después de realizar el ECOE es que yo puedo saber si hice bien esa lista de chequeo. Eso sería como una limitante, ¿no? a ver, no dejemos, o sea, no perdamos de vista la importancia del momento previo. Hemos mencionado y se ha trabajado la semana pasada el tema de la validez y la confiabilidad de los instrumentos antes de realizar el ECOE, antes de correr la prueba. Entonces ahí tenemos un punto. No perdamos de vista el piloto. Con el piloto debemos de hacer los ajustes y mejoras respectivas. O sea, eso es vital. Pero luego se realiza propiamente el ECOE y tenemos los resultados. ¿Los resultados cuáles son? Las calificaciones. Esas calificaciones no solamente sirven para hacer un análisis básico del desempeño de los estudiantes, de las competencias logradas por los estudiantes o los que hace falta o los que están en proceso. No solo es para eso, ¿no? Nosotros apostamos a que estamos aplicando instrumentos validados, instrumentos confiables, porque les hemos dado especial atención antes del piloto y después del piloto. Pero luego sucede ya el ECOE y tenemos resultados. Esos resultados esperamos que
tengan, digamos, una consistencia interna. Todos esperamos que eso tenga un grado de dificultad idóneo, moderado, bueno, y que esté discriminando bien, que conozcamos bien qué estudiantes lograron las competencias de los que no lograron, ¿cierto? O sea, eso esperamos. Pero puede ser que en ese proceso se identifique que hay algo que no estuvo bien. Hay algo que necesitamos hacer un ajuste, ¿no? Y es importante porque así sea que nos resulte alguna dificultad al aplicar estos indicadores, esos resultados nos van a permitir hacer mejoras en diferentes aspectos, no solamente en las estaciones del ECOE, ¿no? Para un futuro ECOE, sino nos va a servir además para poder hacer una retroalimentación efectiva al estudiante, sobre todo si tenemos los formativos. Estamos apostando en que hay que incorporar ECOES formativos, no solamente para ellos, sino también para mejora curricular. Y cuando digo mejora curricular, es para poder decir, mira, el mayor número de estudiantes obtuvo menos evaluación favorable en esta competencia. Entonces, ¿qué está pasando? Probablemente en el proceso formativo hay algo que tenemos que mejorar nuestros casos, mejorar el diseño de nuestros escenarios, mejorar nuestras escalas o nuestras listas de cotejo. O sea, nos está llamando la atención que tenemos que hacer cambios en el proceso formativo. Ese es el uso responsable de los resultados de una evaluación, cualquiera fuese, ¿no? Pero ahora estamos en el ECOE, entonces nos centramos en estos resultados del ECOE, ¿ya? Y también vamos a ver que todos estos puntos que nos pide también nuestro módulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un estudio relacionado con retroalimentación efectiva al estudiante. Este es un estudio realizado en Reino Unido, que es acerca de la evaluación de los resultados de un ECOE formativo para estudiantes del segundo año de medicina, ¿no? En este estudio nos dicen que las evaluaciones formativas del OSCE o del ECOE se asociaron más con un mejor desempeño en las evaluaciones sumativas. Es decir, esta asignatura o estas asignaturas hacen ECOE formativo y además ECOE sumativo. Entonces, se visualizó que las evaluaciones sumativas fueron mejores, ¿no? Después de haber tenido un ECOE formativo. Pero también nos señalan que el cambio o la mejora ha sido exclusivamente en esa estación, no como un todo. Y además los estudiantes han valorado muchísimo la evaluación formativa, ¿no? Sin embargo, nos dice que para maximizar el beneficio de esta retroalimentación, ¿no? El estudiante necesita tener mayor claridad, se necesita comunicársele mejor sobre el rol y el propósito de las evaluaciones formativas, para que ellos lo puedan entender, porque en algunos casos dicen, pero ¿cómo? Ya nos evaluaron, ¿y ahora otra vez? No, uno es formativo y otro es sumativo. El formativo es durante el proceso y es tan valioso porque nos permite hacer la retroalimentación respectiva, y como todavía es el proceso, el estudiante puede superar algunas deficiencias, algunas insuficiencias y poder lograr la competencia, de manera que avanza en el logro de la competencia, y cuando se produce el ECOE final, el sumativo, se observa mejora, se observa que ha logrado la competencia, ¿no? Entonces, eso es lo que ayuda y nos dice en este estudio. Otro estudio, bueno, se me pasó, pero ¿qué otros aspectos del uso de los resultados, por ejemplo, para la mejora curricular? ¿No? Que el ECOE no solamente está evaluando, ¿no? Sino que, lo que decía hace un momento, nos informa acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje del currículo, ¿no? Nos dice que
debemos de tener la mirada de una evaluación para el aprendizaje. O sea, no es que el estudiante tiene que aprender para ser evaluado. No es que el estudiante tiene que prepararse para ser evaluado. Sino la mirada es evaluar para aprender. ¿Sí? Evaluar. O sea, la evaluación resulta luego en una retroalimentación. Y esa retroalimentación permite generar esos aprendizajes. Recordemos que en simulación un error es una oportunidad de aprendizaje, pero esto se da en ECOES formativos. Si es un ECOES sumativo ya es un poco más difícil porque ya es el final, ya terminó. Probablemente una retroalimentación en un ECOES sumativo va más como términos de motivación, motivar al estudiante, orientar al estudiante para que siga preparándose, qué le hace falta y todo ello, pero el capítulo o la asignatura ya terminó. Lo que no sucede en un formativo, ¿no? Donde sí hay oportunidad de las mejores. Un estudio relacionado con esta área de mejora curricular es esta que estudió la ampliación de las oportunidades de aprendizaje relacionadas con el OSCE para estudiantes en periodo de prácticas clínicas. Perspectivas a partir de un plan de estudios de evaluación para el aprendizaje. En este caso, los autores presentan un plan, o sea, no asumamos un plan de estudios como parte de un currículum, no, un plan de trabajo, digamos, un plan de trabajo en el que los OSCE o los ECOE formativos sirven como punto de partida para un aprendizaje más profundo, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, luego de procesar la información, los autores identificaron, ¿no?, que las mejoras que requerían luego de trabajar proceso de retroalimentación con los estudiantes, identificaron que mayormente ellos tenían que mejorar en la redacción de informes de los pacientes o reportes de los pacientes. Tienen que mejorar en las presentaciones orales, en los debates sobre razonamiento clínico, en la formulación de preguntas clínicas relacionadas con la anamnesis y en la revisión de vídeos con el profesorado. O sea, esto no hubiese sido posible obtenerlo si es que no se procesan las calificaciones del ECOE y no se trabaja con un proceso de retroalimentación donde se escucha a los estudiantes, se analizan los resultados por estaciones y se identifican qué debemos de mejorar. Entonces, en síntesis, los resultados de un ECOE procesados también nos sirven para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para mejorar nuestro trabajo docente, para ver qué debemos implementar como parte de la mejora continua y como parte de el aporte de los estudiantes que han vivido la experiencia del ECOE, que han vivido la experiencia de una retroalimentación y donde también podemos escucharlos qué hizo falta, qué les hizo falta durante esta evaluación. ¿Y qué mejorar, por ejemplo, en las estaciones y en el ECOE? En el diseño. Quizás no le pusimos especial atención a la tabla de especificaciones. Quizás no pusimos los pesos adecuados a las competencias. Miren cómo es que nos remonta a poder hacer todo un análisis, como nos dice Zeny, dice, sí, pero ya pasó, pero tenemos que mejorar porque vienen otros grupos y si es ECOE formativo, vamos a seguir evaluando. Entonces, en el diseño, poder revisar la tabla de especificaciones, cómo estuvo la selección de estas competencias o de las habilidades clínicas y si realmente fueron relevantes. También en las estaciones podemos hacer el análisis de los casos, ¿no? El tiempo que se les ha asignado es coherente. Lo que tiene que hacer el estudiante realmente lo puede hacer en ese tiempo. Hay mucho tiempo, hay poco tiempo o el tiempo es ideal, ¿sí? Y las instrucciones fueron claras.
se entendió de la misma manera, se entendió de una sola forma. Bueno, todo eso nos ayuda el piloto, pero haciendo una revisión final de nuestro ECOE, también amerita revisar ello, porque a veces en las instrucciones inclusive estamos dando ayudas. Y las instrucciones tienen que ser totalmente objetivas, que no permita alguna ayuda que se nos vaya por ahí. Evidentemente, en el tema de evaluación, los instrumentos, ¿no? Los instrumentos, revisarlos, los actores, los pacientes, si realmente estuvieron bien entrenados, los observamos bien, el perfil fue el adecuado, realmente logramos estandarizarlos para que tengan el mismo desempeño en cada uno de los circuitos, ¿sí? ¿Cómo estuvo ese circuito organizado? ¿No? Eh, ¿Se controló bien? ¿La voz parlante realmente cumplió los tiempos que estaban asignados, tanto para el tiempo de prevención? De aviso, pues de prevención, que generalmente dice falta 1 minuto, faltan 2 minutos, realmente lo dijo a su tiempo. Bueno, en fin, todo eso para evaluar nuestro ECOE. Y ya casi terminando, los aspectos éticos y administrativos también. Mucho cuidado con estos resultados. Recordemos que es información confidencial. Es una gran responsabilidad de nosotros que estos resultados sean exclusivamente comunicados a los estudiantes. Si todos tuvieran pues una nota recontra sobresaliente, es un orgullo para todos, pero muchas veces las notas bajas, digamos, incomodan a los estudiantes exponerse a ello. Tiene que estar clarísima la política de uso de datos en la institución. Está muy claro cuál es el procedimiento para el uso de los datos, cuál es el procedimiento para dar a conocer estos resultados de la evaluación, ¿sí? Existen procesos de apelación. El estudiante puede reclamar, el estudiante puede pedir alguna aclaración del resultado de su evaluación, porque puede sentir que lo hizo bien y quisiera saber en qué hizo mal, en qué falló. Existe esa posibilidad, está escrito en el sílabus la posibilidad de los reclamos, ¿no? Bueno, es un derecho, ¿no? Es un derecho, pero debería estar normado. En qué condiciones se produce esta apelación. Y bueno, finalmente la estandarización de la logística, pues, ¿no? Que en todos los casos tiene que ser igual. En términos de los pacientes, probablemente, miren, a mayor duración del ECOE, por un ECOE de 8 horas, tiene que tener espacios de receso, tiene que tener, por ejemplo, 2 equipos de evaluadores. ¿Quién puede evaluar 8 horas? Eso es imposible, ¿no? Y a mayor grupos de evaluadores, es mayor la obligación del piloto y de la estandarización, porque están haciendo distintos evaluadores en una misma estación. Y eso es retador, eso es desafiante para poder estandarizar a esos 3 evaluadores, por ejemplo, para que hagan una evaluación estándar en la respectiva estación, ¿ya? Y bueno, algunos mensajes que quisiera de todo esto que hemos venido trabajando es que el ECOE, más que un examen, es un sistema, que tal cual lo ha presentado el doctor Anikama desde el primer momento. O sea, lo ha presentado en 3 momentos como un sistema, cuyo valor del uso de resultados es vital. Harden y otros estudiosos del ECOE sostienen, y yo lo reitero, que es muy bueno dedicarle todo garantizar la idoneidad del ECOE. Pero es mucho más importante hacer un buen uso de sus resultados, porque los resultados nos van a decir qué tenemos que mejorar en adelante. Entonces, la calidad no está solo en la estación, sino en el conjunto de estaciones. Y recordemos que a mayor número de estaciones, hay mayor confiabilidad. El mayor número de estaciones nos da una mayor confiabilidad. El análisis de los resultados es vital para poder
establecer un proceso de mejora continua, que es algo obligatorio, no es opcional, ¿sí? Y finalmente, bueno, hoy recibí a través de uno de los grupos este pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina respecto a la deshumanización de la educación médica y de la práctica clínica y sus consecuencias. Ojalá lo puedan tener, tiene fecha de hoy, pero declara básicamente que la deshumanización en la educación médica y de la práctica clínica constituye un problema estructural de alta relevancia ética, académica y social y compromete seriamente la calidad de la formación profesional y la legitimidad moral de su ejercicio. Me llama bastante atención esta parte que debemos de mirar con mucha atención, ¿no? Que el estudiante de medicina, lejos de ser receptor singular de una formación integral, se observa que se convierte con frecuencia en víctima de sistemas educativos caracterizados por sobrecargas, despersonalización, deficiente modelaje profesional y escaso acompañamiento formativo, con consecuencias en su bienestar psicológico, capacidad empática y desarrollo ético. Y dice muchas cosas más y las conclusiones y todo ello. Y lo traje porque el ECOE debe ser una actividad en la cual el estudiante sienta que aprende, no que se le cuestiona, no que es un momento de tensión total, con ausencia de seguridad psicológica, que nos preocupamos mucho cuando hacemos nuestras prácticas y nuestras clases en el centro y quizás no lo estamos tomando en cuenta la seguridad psicológica en el momento del ECOE. Entonces debe ser un momento en que el estudiante sienta que este proceso de evaluación es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad que progrese, que avance, más que un momento de mucha tensión y que está sujeto a una nota. Bueno, nuevamente muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad y si hubiese alguna pregunta, algún aporte, enhorabuena. Muchas gracias, doctora Eva, por su excelente ponencia, donde nos ha compartido la sistemática en cuanto a calificación y también los análisis post-implementación. Es muy importante tener en cuenta este aspecto final, pero además transversal, porque se tiene que planificar. Y le expresamos también el agradecimiento y las felicitaciones de los colegas participantes. Doctora, una pregunta a propósito del comunicado, solo para que usted nos pueda reforzar con la experiencia que tiene y de lo que ha visto. Se cuestiona en el comunicado y con toda y justa razón el tema de la deshumanización, la despersonalización. ¿Cómo contribuye la simulación clínica a fomentar el humanismo, la formación integral y los aspectos de habilidades no técnicas en los estudiantes, a la luz de la experiencia y la evidencia? Gracias, doctor. Mire, siempre lo recuerdo porque teníamos un directivo en nuestra facultad que nos visitó para conocer el centro y vio todo y probablemente tenía alguna información y el comentario que hizo en el grupo fue que la mejor forma de deshumanizar a un médico era con la simulación. Y a todos los que estábamos alrededor nos sorprendió una opinión de ese tipo, de poder opinar algo sin conocer en profundidad de lo que realmente es la educación basada en simulación. En síntesis, actualmente nuestro directivo que está haciendo el doctorado está haciendo su tesis doctoral en simulación clínica, porque al conocer un poco más cambió completamente esa opinión terrible de primer momento, ¿no? Siento que en los escenarios de simulación siempre debe estar presente las competencias o los resultados de aprendizaje del área no técnica. Los resultados de aprendizaje relacionados con los aspectos personal sociales, que son los aspectos humanos, que a algunas personas le llaman las competencias blandas, tienen que estar presentes. Es indispensable no caer exclusivamente en temas técnicos, porque los temas técnicos se logran. Con la práctica, los temas técnicos el estudiante lo va a lograr,
pero el tema empático, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la seguridad psicológica, ¿no? Porque la seguridad psicológica es el sentirse bien, el sentirse sin miedo en un servicio. Entonces, y eso es parte de la formación, de manera que cuando ya se trabaja en el servicio y en el servicio se trabaja de manera interprofesional, también existe seguridad psicológica donde nadie tenga temor de hablar o de opinar o de sugerir. Entonces, es indispensable trabajar el componente no técnico durante el proceso formativo. Los escenarios tienen que estar completamente, digamos, involucrando esta competencia, este lado. Pero además, en el debriefing, que es la oportunidad donde podemos escuchar a los estudiantes, discutir con ellos, conversar con ellos, poner ejemplos, muchos ejemplos, también tiene que estar presente el lado humano. El trato con ellos, el tener modelos profesionales y un modelo profesional idóneo que sea realmente un modelo, ¿no? Que podamos decir, ese doctor es mi modelo, ¿no? Porque trata bien, porque ve cómo es su abordaje con el paciente, porque ve que realmente aplica una atención centrada en el paciente. Entonces, doctor, hay muchas publicaciones de formar a los estudiantes con el modelo, con el enfoque de la atención centrada en la persona, y tenemos que influir en ello, tenemos que posicionar la atención centrada en la persona, porque ese es el lado humano. Eso es el lado humano de nuestra atención a nuestros usuarios y pacientes, que es la razón por la cual existimos. Nosotros existimos por ellos. Exacto, muchas gracias, doctora. Una pregunta final que hacen aquí los participantes. ¿La realimentación sugiere debe ser inmediata? ¿La hacen de manera diferida? ¿Cuál es la experiencia que nos puede compartir? Sí, pues bueno, sin duda que la inmediata es la mejor, pero también tenemos que ser prácticos y realistas, porque si estamos en un proceso de COE, ustedes saben, inicia el circuito, termina, sale ese grupo, espera a un profesor, los espera, porque eso sí debería ser como parte del diseño, tiene que haber un profesor o un instructor que los espere, que no son los evaluadores, porque ellos están en las estaciones, y que pueda hacer primero un cierre de emociones, porque los chicos salen algunos felices, otros molestos, otros tristes y algunos sollozando, ¿no? Depende cómo les fue. Y entonces ahí es el primer momento de un cierre de emociones. Y también es un primer momento de poder dar la retroalimentación bastante general, porque no ha habido la oportunidad de hacer pues un seguimiento estudiante por estudiante. No se puede. Teníamos que tener dos equipos, o sea, los evaluadores que están en las estaciones y otro equipo que está observándolos y que luego haga la retroalimentación inmediata. La retroalimentación inmediata sería lo ideal, pero en la práctica no es posible. Siento que no es posible, resultaría mucho más caro que de lo que ya es, porque trabajando con pacientes simulados ya tenemos ahí un costo, ¿no? Pero luego miren el uso de los resultados, porque ahí sí los tenemos particularizados a los jóvenes. Ahí sí tenemos la evaluación estudiante por estudiante, ¿no? Y ahí sabemos cómo les ha ido en cada una de las estaciones, y probablemente la retroalimentación se da en todo, ¿no? O sea, primero partimos de lo bueno, que estuvo bien, y todo lo que se tiene que resaltar como logro. Pero luego también tenemos ahí en los instrumentos de evaluación, a través de las puntuaciones, qué es lo que tiene que mejorar. Entonces sí tenemos las herramientas para poder hacerlo. Seguramente será en un momento posterior. ¿Qué va a ser lo importante? Que sí lo planifiquemos, pues. También muchos de los participantes dirán, sí, pero tenemos 150 alumnos, ¿cómo se hace eso? Nosotros ahora en medicina interna tenemos más o menos 240 estudiantes. Entonces no es una cosa teórica de decir sí se tiene que hacer. O sea, a mayor número de estudiantes se hace más complejo, pero sí
si lo tenemos programado, lo tenemos en mente, algún mecanismo de retroalimentación, hemos avanzado, doctor. Muchas gracias, doctora. Doctora, finalmente, se sabe que el tiempo de estrés de un estudiante, de soporte de estrés de un estudiante, de acuerdo a algunos estudios de neurociencias y educativos, es alrededor de entre 90 y 120 minutos. En la experiencia de su centro y de otros centros que usted tenga conocimiento, ¿cuánto tiempo debe durar o dura o recomienda debe durar una rueda de COE? Bueno, en verdad, la duración de un circuito está en función al número de estaciones, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, ¿no? La literatura recomienda el mayor número de estaciones. Nosotros nunca hemos corrido más de 10, inclusive o sea, 10 en el internado médico. Y tenemos mini ECOES de 5 y de 6 en asignaturas. Pero tenemos un promedio de aproximadamente 8 minutos. Entonces, si tenemos 6 estaciones, son 6 por 8, 48, pero le damos 2 minutos de cambio entre rotación y rotación para no perjudicar al estudiante. Eh, y eso no se cuenta. O sea, se cuenta en términos de tiempo, eso sí, por supuesto, para la programación, ¿no? Pero como repito, trabajamos en asignaturas con 8 minutos y en el internado va un poco más, va un poco más. Incluso también varía un poco entre escuelas. En nuestro caso, ECOE trabaja 4 de las 5 escuelas, hacen ECOE, hace medicina, enfermería, obstetricia y nutrición, ¿no? Y varían los tiempos en función a el grado de dificultad de, de la respectiva estación, doctor. Pero estamos más o menos entre 8 a 12 minutos, más o menos. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos sobremanera su exposición. Reciba las felicitaciones de todos los colegas aquí y ya nos estaremos viendo aquí en ICA para poder hacer efectivo primero el octavo conversatorio y luego el día sábado 18 en donde ya tenemos la parte presencial. Muchísimas gracias a nombre del comité organizador. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Ahora unos apuntes finales. Bueno, en primer lugar agradecer al Consejo Directivo de ASPEFAM por la confianza que ha tenido en la Facultad de Medicina de ICA y en la organización y en la coordinación de la macroregión Centro-Oriente para la presente actividad. La presente actividad que consta de 2 fases, la fase virtual que hemos acabado el día de hoy con la excelente ponencia de la doctora Eva, y ya tenemos la fase presencial en donde como aprendizaje experiencial vamos a desarrollar el ECOE de manera vivencial, decía, el día sábado 18. Por ese mismo motivo, quería manifestarles que Soporte de ASPEFAM va a compartir un link a través de lo que es el grupo de WhatsApp que tenemos para poder hacer la inscripción de quienes van a venir a la ciudad de Ica para completar, digamos, la acreditación del módulo total, porque necesitamos saber el número justo para poder planificar. A base de ese número, nosotros tenemos que desarrollar el número de estaciones y a base de lo que son los trabajos que han presentado, de la tabla de especificaciones y luego el desarrollo de las diferentes estaciones de COE que ustedes han propuesto, y de acuerdo a los recursos que tenemos, nosotros tenemos que organizar los mismos. Para eso necesitamos saber de manera precisa el número de colegas que van a participar, porque lo tenemos que tener todo pautado. Eso le vamos a agradecer. Quiero terminar agradeciendo también a los moderadores que participaron con nosotros, doctor Munive, al doctor Víctor Tábara, como siempre muy colaborador, al doctor Saavedra, y a los ponentes, doctor Ramírez, doctora de la Cruz, doctor Álvaro Prialel, doctor Ferrero, la doctora Eva Miranda. Es muy importante decirles que nosotros nos encontramos también muy prestos para poder recibirlos de la mejor manera. Somos muy buenos anfitriones, pero también necesitamos preparar las cosas con tiempo. Entonces quedamos atentos al detalle que ustedes le puedan brindar a soporte y de esa manera nosotros poder hacer la organización final. Expreso también mi agradecimiento al señor decano, el doctor
Roberto Muniz Bendezú y a su equipo de gestión, al señor rector de la universidad por el apoyo que está brindando a nuestra actividad, que además es en favor de la educación médica y por ende de la educación médica, no solo regional, sino también nacional. Muchas gracias, muy buenas noches. Y Doctor, si me permite, me disculpa, doctora sí, Nikama. sí, licenciado. Están ahí colocando, veo en el chat algunas inquietudes de los participantes, de los doctores o doctoras, en el Claro, a ver. sentido de que hay algunos de los participantes que señalan que no pueden participar en la reunión presencial y si es que va a haber alguna posibilidad de hacer alguna reunión virtual, ¿no? Ah, em, no tenemos previsto ello, porque como decía, la experiencia es vivencial. Entendemos también que algunos no puedan participar. Estableceremos a ver una contingencia respecto de ello, pero obviamente una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Así que yo de todas maneras, sin desmedro de que haya alguna facilidad en ese sentido y que finalmente haga que muchos no puedan venir, más bien por el contrario, yo los invito a que puedan participar en la actividad. De esa manera, sincerando el número de los que va a venir, podemos organizarnos mejor. Vemos la contingencia, lo consulto al comité de la Red Nacional de Simulación y entonces le tendría una respuesta más concreta en referencia de ello. El horario del día sábado también es otra consulta, es de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Eh, ¿Alguna otra consulta? Era respecto a, a ver, de agradecimientos. Creo que eran las únicas consultas eh, en referencia a ello, ¿no? Eh, Creo que eso es todo lo que se consulta. Le preocupa a los participantes en referencia a la acreditación. Igual lo consultaré. Hay cosas establecidas desde el inicio en el sílabo y respecto de ello se va a respetar lo pautado, ¿no? Pero no puedo tomar una decisión unipersonal porque pertenecemos a un comité. Y respecto de ello haré las consultas correspondientes y les comunicaremos de manera oportuna. Eh, Asimismo, nos pedían también las presentaciones, porque algunas láminas nos salieron al último por el tema del internet. Sí, ya le pasé la presentación mía al licenciado Coronado y a la señorita María Rieta, y de seguro la doctora Eva lo va a hacer también en algunos minutos. Muchas gracias, muy buenas noches y nos estamos viendo por aquí, por ICA, el 17 para los que vienen al conversatorio, el 18 para los que vienen solo al final del módulo o 17 y 18 para todos los que vengan a ambas actividades. Dios los bendiga, muy buenas noches.